tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a otra clase tutorial de metodología de la investigación. La última clase habíamos terminado hablando de lo que era el sistema de variables. Habíamos dicho que la variable era una cualidad que aparecía en el objeto de estudio y que esa cualidad se llamaba variable precisamente porque era susceptible de sufrir cambios. Entonces, estas variables, esto era un sistema de características, entonces, que nosotros teníamos que estudiar y definir de manera operacional, ¿no es cierto? Y que para ello íbamos a tener que buscar los indicadores de las mismas. Habíamos hablado que había distintos tipos de variables, de razón, ordinales, nominales, etcétera, etcétera, y habíamos explicado y habíamos dado algunos ejemplos de esas variables. Ahora vamos a ir a un tema nuevo que es, siguiendo con nuestro proyecto de investigación, vamos a ir al capítulo que debería venir después de lo que es las variables, que es el marco metodológico. La metodología del proyecto va a incluir siempre el tipo o los tipos de investigación que yo voy a tener y las técnicas y los procedimientos que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo la indagación. O sea, que el marco metodológico en definitiva es cómo yo voy a llevar adelante el estudio para poder responder al problema planteado. Hay diferentes tipos de investigación y cada investigación también va a tener un criterio, ¿sí? Los criterios que se usan frecuentemente van a tener que ver con el diseño de investigación. O sea que, ¿qué es lo que no puede faltar en un marco metodológico? Yo tengo que explicar o incluir un subcapítulo, digamos, para poder expresar el nivel de investigación. Por ejemplo, bueno, el nivel de investigación va a tener que ver con el grado de profundidad que yo voy con la profundidad del abordaje con que yo voy a abordar precisamente ese problema o ese objeto o ese fenómeno. Y entonces voy a tener que indicar si es, en cuanto a la profundidad, si se trata de una investigación exploratoria, que es, digamos, cuando no hay ningún otro estudio anterior y es un objeto nuevo o desconocido. Puede ser descriptivo o también puede ser explicativo. En cualquiera de los casos es recomendable justificar cuál es el nivel de investigación que yo estoy adoptando para este trabajo, ¿sí? En ese sentido, el nivel de investigación se va a clasificar en lo que es una investigación exploratoria, algo que nosotros habíamos explicado, si yo mal no recuerdo, en una de las primeras clases, pero después lo volvimos a explicar. Bueno, una investigación entonces puede ser, lo que pasa es que acá lo tengo que expresar dentro de la investigación, lo tengo que expresar dentro de mi proyecto de investigación. Es aquella que se efectúa entonces sobre un tema o un objeto poco conocido o nunca estudiado, muy poco estudiado, ¿no es cierto? Y lo que resulte de este trabajo va a constituir más que nada una primera visión, un primer examen, un primer estudio
sobre el objeto que yo estoy abordando por primera vez, porque o nunca se ha abordado, o porque nunca se había abordado de ese modo originario en el que yo estoy abordando, ¿no es cierto? La primera investigación, por ejemplo, que se hizo sobre el SIDA, o hoy mismo, la primera investigación sobre el coronavirus, por ejemplo, eh, cuando apareció como una enfermedad, entre comillas, nueva, no se conocían bien las causas ni las formas de transmisión, y nosotros hemos visto cómo en los distintos medios se dijeron y se dicen cantidad de cosas respecto de cómo se contagia, respecto de cómo se mata a ese virus, o cómo se puede inmunizar a una persona, o cómo se puede inclusive curar. Eh, Todo está en discusión, ¿de acuerdo? Ahí sería objeto de investigaciones eh, exploratorias. De repente, un estudio sobre hoy, realidad virtual, por ejemplo, algo súper nuevo, y que sí, todo lo que se haga probablemente deba tener el carácter de investigación exploratoria, porque es como cuando yo ingreso por primera vez a una selva, a un bosque, a un lugar que no conozco en absoluto. ¿De acuerdo? Otro tipo de investigación, otro nivel de investigación, es la descriptiva, que va a consistir en una caracterización, en una descripción descriptiva, digo, ¿no? Una descripción, una caracterización de ese fenómeno, de ese hecho, de ese problema, o esa circunstancia problemática, de manera tal que yo con esa descripción pueda ir caracterizando sus elementos y directamente, indirectamente también, poniendo de resalto, mostrándole al lector de la investigación cuáles son cuáles son los aspectos más relevantes, las características, las dimensiones de ese problema, que lo van a ir definiendo en su estructura, ¿de acuerdo? De manera tal que quien lea la investigación va a poder saber en dónde está parado, ¿de acuerdo? Entonces, estos estudios descriptivos van a medir en forma independiente lo que es las variables, y aún cuando no se formule una hipótesis, nosotros en algún momento habíamos dicho que en las descriptivas no hay hipótesis. Sí hay objetivos de investigación, pero no necesariamente, y no se recomienda que haya hipótesis, ¿no es cierto? Lo que sí se debe poner, lo que no puede faltar en una investigación descriptiva, eh, son las variables con sus dimensiones y sus indicadores, ¿no es cierto?, que van a aparecer enunciados. Esos indicadores o esas dimensiones de variables van a aparecer enunciadas de manera muy clara en los objetivos, tanto si formulo la investigación, si formulo los objetivos de manera genérica y hago un párrafo más o menos de 4, 5, 6 líneas y formulo todos los objetivos ahí, o si hago como se hace tradicionalmente y hacemos los estudiantes universitarios en nuestro proyecto de investigación, en la formulación de objetivos, formulamos primero un objetivo general y ahí debajo formulamos los objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Todos aquellos verbos con los cuales yo voy a contribuir a poder lograr el objetivo general. Ya lo habíamos dicho en algún momento. Bueno, el análisis de la población de los estudiantes universitarios del primer año de la carrera de abogacía en la Universidad Católica de Salta.
ejemplo, ahí voy a tener un ejemplo, un claro ejemplo de investigación descriptiva. Todo lo que tiene que ver con encuestas permanentes de hogar, la famosa EPH, los censos nacionales, etcétera, etcétera. Otro tipo de nivel de investigación, un poco más complejo, es bueno, aquí estamos de nuevo. Evidentemente que se cortó la luz porque yo tenía internet, pero algo pasó en el sistema que se cayó la conexión. Vamos a tratar de retomar. Estábamos hablando de los niveles de investigación, de nuestro proyecto de investigación, y habíamos hablado del exploratorio, del descriptivo, y estábamos hablando del nivel explicativo cuando se cortó. Entonces, dijimos que en este nivel de investigación, lo que hace el investigador es buscar, en definitiva, el porqué de ese fenómeno, de por qué sucede ese fenómeno, o por qué sucede ese problema o esa circunstancia problemática, ¿de acuerdo? Siempre tratando de establecer relaciones de causa-efecto, ya que si no, no sería posible ninguna explicación. Por ejemplo, cuando indago sobre las causas que generan comportamientos escolares disruptivos o antisociales, por decirlo de una forma más profana, cuando investigo las causas de corrupción en los estamentos gubernamentales, cuando estudio los efectos de determinadas estrategias de enseñanza sobre el rendimiento académico estudiantil. En fin, ahí tenemos entonces un tercer y último nivel, de acuerdo, de investigación. Después viene lo que, en otro capítulo, viene lo que es el diseño de investigación. El diseño de investigación es la estrategia que va a adoptar el investigador para poder responder al problema planteado. ¿No es cierto? En esta sección vamos a tratar, en la sección que habla del diseño de investigación propiamente dicho, el investigador va a definir y va a justificar, sobre todo, el tipo de diseño que usa, ¿no es cierto?, o la estrategia que está empleando para llegar a poder solventar cada punto de su investigación. Es decir, para poder, en definitiva, cumplir acabadamente con cada uno de los verbos que yo voy a encontrar en la expresión de los objetivos general y específicos. ¿Sí? Entonces, a cada verbo voy a tener que encontrarle un diseño. Voy a tener que, a lo mejor, un diseño basta, ¿no? Pero voy a tener que encontrarle, y a ese diseño voy a tener que encontrar las herramientas apropiadas dentro de cada diseño para poder explicar, para poder cumplir, perdón, concretamente con los objetivos. Según el diseño, vamos a encontrar diferentes tipos de investigación también. Por ejemplo, una investigación documental, que es la que básicamente está parada o se basa precisamente en la obtención y el análisis de determinada cantidad de datos que provienen de materiales que ya están impresos o incluso, claro, trabajos publicados también, libros u otros tipos de documentos. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo voy a hacer es una investigación analizando esos datos que ya están plasmados en papel. Digo, cuando digo papel, es
un poco figurativo, porque si tenemos un PDF de repente, también está plasmado, digamos, también documentalmente, pero sin embargo no está en un documento papel propiamente dicho, en un soporte papel, está en un soporte informático, ¿de acuerdo? Está en un formato de archivo digital. Bueno, por ejemplo, un tipo de documentación estudiantil, documental, es cuando voy a estudiar sobre la historia de la computadora. Entonces voy a estudiar todo lo que apareció desde el año 1900, si no me equivoco, 53, sobre los distintos tipos de computadores y todo lo que se publicó en bibliografía, en hemerotecas, etcétera, etcétera, sobre dicho tema, dicho tema de investigación. Otra cosa es cuando hago yo una investigación de campo. Ya la investigación de campo plantea otra cosa, ya dice salir a campo, nos está diciendo, consiste en una recolección de datos directamente de la realidad que yo estoy estudiando, y es donde esa realidad es donde van a ocurrir esos hechos problemáticos o el hecho o enfoque que yo estoy queriendo dar, ¿no es cierto? Y donde yo no voy a poder manipular ni controlar ninguna de las variables. Entonces, voy a ir al campo y voy a tratar de levantar con la mayor asepsia posible los datos que surgen o me aparecen directamente de la realidad y con la mayor rigurosidad, asepsia y rigurosidad metodológica posible, ¿de acuerdo? Para tratar de llevar esos datos como están en la realidad y llevarlos a mi estudio. Por ejemplo, si hago un sondeo de opinión, ¿no es cierto?, en la que yo voy a consultar, por ejemplo, a ver, a los ciudadanos chaqueños sobre el consumo de yerba mate, por ejemplo. ¿De acuerdo? Otro tipo de investigación es la investigación llamada experimental. La experimental consiste en un proceso básico de someter, ¿no es cierto?, a un grupo o al objeto de estudio, o a un grupo de individuos, a determinadas condiciones o estímulos que van a ser mi variable independiente para observar, ¿no es cierto?, los efectos que se producen dentro de ese grupo que van a pasar a ser mi variable dependiente. Y se diferencia de la investigación de campo porque, a diferencia de la investigación de campo, en la investigación experimental vamos a encontrar que hay una manipulación y un control de variables. ¿Sí? Yo voy a controlar determinadas variables, suprimir, agregar estímulos, de manera tal que voy a estudiar cómo es la respuesta, ¿de acuerdo?, después de esa, por ejemplo, someto a un grupo de alumnos a una determinada estrategia de estudio y a otro grupo no lo someto a ninguna estrategia de estudio y veo después los resultados. Bien. Me faltaría decir, o me faltaría hablar, y lo voy a hacer en la próxima clase, ya concretamente sobre lo que es población y muestra. Hay mucho para decir al respecto, pero por ahora terminamos aquí. Muchas gracias y que tengan una buena semana y un buen comienzo de semana. Muchas gracias, nos estamos viendo en la próxima clase tutorial.